Amados amigos testigos de Jehová, a continuación quiero reflexionar sobre un artículo de la revista La Atalaya, una revista de la Atalaya del 2012, para mostrar cuán incongruente es esa falsa organización de la Watchtower. Cuán incongruentes son en sus artículos, que en años anteriores nos decían una cosa y ahora nos dicen otra, que demuestra que estos señores de la Watchtower están realmente mal de la cabeza, que tienen surmenage, que no se acuerdan lo que publicaban antes, y después dicen otra cosa totalmente diferente, contradiciendo lo que decían antes en su revista como una exhortación. Veamos este caso, que es muy importante, que he querido poner acá para reflexionar con todos ustedes de esta grave contradicción por parte de la Watchtower. Veamos a continuación la siguiente atalaya. Bueno, aquí pueden ver esa atalaya de fecha 1 de noviembre de 2012. En la página 23, la Watchtower publica un artículo que se titula "Nuestros lectores quieren saber, ¿es la religión un engaño para sentirse mejor?". Vámonos ahora más abajo, en esta parte como sigue, que vamos a leerles a todos ustedes. Voy a pedir la ayuda de acá de mi amigo Luis para que lea esto que está acá. La Biblia, que analiza a fondo el tema de la fe, no nos anima a ser crédulos ni ingenuos. Al contrario, nos exhorta a investigar los asuntos a conciencia. De hecho, califica de inexpertos o incluso tontos a quienes creen todo lo que les dicen. Dar por cierto algo sin haberlo comprobado sería tan absurdo como tirarnos por un barranco solo porque alguien nos diga que lo hagamos. En lugar de promover una fe ciega, la Biblia nos aconseja mantener los ojos abiertos para que nadie nos engañe. ¿Cómo? Usando nuestra facultad de raciocinio, es decir, la capacidad de razonar. Romanos 12:1. La Biblia nos educa para que analicemos los hechos y saquemos conclusiones basándonos en ellos. Basta con ver algunos ejemplos de las cartas del apóstol Pablo. En su carta a los cristianos de Roma, Pablo los animó a examinar las pruebas de que Dios existe en vez de aceptarlo sin más. Escribió: "Las cualidades invisibles de Dios se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad. De modo que los que no reconocen su poder son inexcusables". Romanos 1:20. El apóstol usó la misma lógica en su carta a los hebreos al decir: "Toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios". Hebreos 3:4. Y cuando escribió a los cristianos de la ciudad de Tesalónica, les advirtió que no se creyeran cualquier cosa. Les dijo: "Asegúrense de todas las cosas". Primera a los Tesalonicenses 5:21. La realidad es que la fe religiosa, cuando no se basa en pruebas sólidas, puede ser una trampa que engaña y perjudica a las personas. En tiempos de Pablo hubo gente que cayó en esa trampa. "Doy testimonio", indicó el apóstol, "de que tienen celo por Dios, mas no conforme a conocimiento exacto". Romanos 10:2. De ahí la importancia de seguir el consejo que dio a la congregación cristiana de Roma. Transfórmense rehaciendo su mente, para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Por tanto, la fe que se fundamenta en un conocimiento exacto de Dios no es un engaño para sentirse mejor, sino un escudo grande que nos protege del daño espiritual y emocional. Fin del artículo. Nos parece muy curioso que la Watchtower en el 2012 nos diga que debemos ser personas juiciosas, que no seamos credulones, que no seamos ingenuos, de creernos todo lo que una religión nos dice, que debemos de investigar y asegurarnos de todas las cosas. Pero si nos vamos al 2009, en esta ley del 15 de noviembre, página 14, párrafo 5, 3 años antes de la de 2012, la Watchtower nos decía lo siguiente:
Por eso, no debemos dejar que se desarrolle en nosotros una actitud independiente. Una actitud independiente de investigar, se está refiriendo, obviamente. No cuestionemos jamás, jamás cuestionemos, ni con palabras, ni con obras, el medio que Jehová utiliza para comunicarse con nosotros hoy día. En vez de eso, valoremos el honor de colaborar con el esclavo fiel y esforcémonos por ser obedientes y sumisos a sus enseñanzas duramente, ¿no? A los hombres que están al frente de la congregación a la que estimamos o a la que asistimos. ¿En qué quedamos? ¿Podemos tener una actitud independiente para asegurarnos de todas las cosas? ¿Sí o no? Pónganse de acuerdo. Porque en el 2009 nos decían que teníamos que ser sumisos, acatar todo lo que nos da la organización, que Dios use en la tierra, que no cuestionemos nada, que creamos todo, que aceptemos todo como unos imbéciles. Y que dice que no cuestionemos jamás, ni con palabras, ni con obras, el medio de Jehová utiliza para comunicarse con nosotros. O sea, no podemos investigar, no podemos cuestionar, ni hacer preguntas, ni cerciorarnos de todas las cosas, porque cerciorarse de todas las cosas significa tener una actitud independiente de cerciorarse de todas las cosas. Eso es la actitud independiente, para ver si nos están engañando, como hemos visto en la tarea de 2012, que nos dice que no seamos tan idiotas, ingenuos, de creernos todos, y de ser credulones, y aceptar todo sin cuestionar nada. Sin embargo, 3 años antes nos decían otra cosa diferente. Que no debemos dejar que se desarrolle en nosotros un espíritu de actitud independiente de investigar por nuestra cuenta, de cerciorarnos de todas las cosas. Esta religión de M, realmente, como siempre digo, en una revista dicen una cosa, en otra dicen otra cosa, se contradicen ellos mismos. Vamos a ver otra revista. En esta otra atalaya anterior, de 1981, del 1 de julio, en la página 18, la Sociedad Watchtower nos dijo lo siguiente. ¿Qué punto de vista debemos tener del alimento espiritual que suministra este esclavo fiel y discreto? Deberíamos criticarlo diciendo, bueno, esta información pudiera ser cierta, pero también pudiera no serlo. De modo que tenemos que examinarla con mucho cuidado. Aparentemente algunos han pensado así con relación a este asunto, pero de eso se trata el asegurarse de todas las cosas. Que este alimento que da este esclavito pudiera estar equivocado. Pudiera ser cierta como también pudiera no serlo. De modo que tenemos justamente que asegurarnos de todas las cosas. De eso se trata, caramba, de eso se trata. Y acá está exhortando a no ser justamente lo que nos dice la Biblia en Tesalonicenses, que debemos asegurarnos de todas las cosas. Y dice así, aparentemente algunos han pensado así con relación a este asunto. O sea que está mal pensar en investigar, en cerciorarse y de dudar. Tiene que aceptar todo. Entonces se convierte en un ingenuo, en un credulón, en un imbécil, en un idiota. Claro, la voy a estar diciendo que ustedes son unos idiotas, ustedes digan son unos tontos, son idiotas, que deben ser credulones y aceptar todo. Y dice la Watchtower, para apoyar su manera de pensar, o sea, por tener la manera de pensar como los de Berea, que cuestionaban todo, han citado Hechos 17:11, que dice acerca de las personas recién interesadas de Berea. Ahora bien, estos eran de disposición más noble que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo, examinando con cuidado las escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así. Ajá, ¿no? Pero la Watchtower pues quiere manipular este texto bíblico diciendo como sigue. Pero ¿significa esto que aquellos bereanos estuvieron buscando faltas en el mensaje que estaban escuchando, o que la actitud de ellos fuera una de dudas? Bueno, por algo se pusieron a investigar, pues no. ¿Por qué se pusieron a escudriñar con cuidado las escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así? Claro, eran dudas, pues. ¿Por qué se pusieron a investigar todo diariamente si estas cosas eran así? Si es que no les prendió la luz de la duda. Es obvio que tenían cierta duda y querían cerciorarse, pues. Claro que tenían en ellos su actitud de dudas. Por eso se pusieron a escudriñar las escrituras para ver si estas eran así, porque tenían dudas. Pero acá dice que no significa que ellos tuvieran dudas. Dice, ¿establece esto un precedente con relación a criticar las publicaciones que suministra el esclavo fiel y discreto con el fin de hallarles faltas? De ninguna manera. Uno investiga no para hallar faltas, señores de la Watchtower. Uno investiga para ver si lo que ustedes nos dan como alimento espiritual
es correcto, porque ya no se les puede creer nada. Basta con ver sus falsas profecías del fin del mundo. Basta con ver cómo han cambiado ustedes la fecha de la inspección, que lo enseñaron por décadas, que fue en 1918, y ahora nos dicen que fue en 1914. Después que la parábola de las ovejas y las cabras se había iniciado en 1914, con la hora de predicación de casa en casa, que se daban el mensaje en las ovejas y que las rechazaban en las cabras. Y ahora nos dicen que eso está para el futuro. Entonces, ¿hay justificación para cerciorarse de todas las cosas? ¿Sí o no? Claro que sí, con este récord de la Watchtower de doctrinas falsas, cambiantes, luces titilantes que se prenden y apagan. Sí es necesario investigar si estas cosas son así, como ellos enseñan, o no habrá un error, o una incongruencia bíblica. ¿Y qué hay de malo? Para ver si uno quiere hallar faltas, si de eso se trata de inspeccionar, asegurarse de todas las cosas, ver que no haya errores, incongruencias bíblicas, de eso se trata. Pero la Watchtower vemos acá que censura a aquellos que se atreven a dudar de las publicaciones, que tienen una actitud como los berianos. No, primero dicen que asegúrense de todas las cosas, pero cuando uno quiere asegurarse de las cosas que tiene la Watchtower, ahí sí no. Pero cuando se trata de otras religiones, les exhortan a ser como los berianos, que se aseguren de sus creencias religiosas de otras religiones, para que se salgan de sus religiones y se pasen a la Watchtower. Pero cuando los testigos ya quieren asegurarse de lo que decía en la Watchtower, su esclavito, ahí sí, saltan hasta el techo, que ustedes no deben cuestionar las enseñanzas del esclavo. ¿Qué son los hipócritas? Pues esa religión de M, hipócritas, basura de religión. Ustedes son unos diablos predicadores que mucho predican y poco practican para ustedes mismos. Si un testigo de Jehová se le ocurre dudar o cuestionar, lo etiquetan de apóstata. Hermano, usted está entrando mucho al internet, está dudando del alimento del esclavo. Usted está actuando como los berianos, tomando una actitud de estar asesorándose si las cosas son así o no, de lo que decía la Watchtower. Pero justamente de eso se trata, asesorarse de todas las cosas. Ser como los berianos, ver si no hay errores o fallas. De eso se trata, pues. Pucha, que esta religión es una basura de religión, solamente para gente bruta, como dice la tarea de 2012, pues, los trata a los testigos como si fueran credulones, ingenuos, idiotas, porque no investigan ni siquiera lo que la Watchtower le da como alimento espiritual, y los trata de idiotas, de credulones, de ingenuos, de babosos, de tarados, de débiles mentales, que se tragan todo el alimento espiritual sin ver si es un alimento bueno o no. Sí, así son los testigos de Jehová, credulones, que no investigan su propia religión por temor a que los etiqueten de apóstatas. Pero cuando se trata de otras religiones, la Watchtower sí, vayan, investiguen, no sean credulones, no sean idiotas, no crean todo lo que sus religiones les enseñan, investiguen para que se salgan de ella y se pasen a la Watchtower. Pero cuando uno investiga los alimentos de la Watchtower, ahí sí no. No se puede estar buscando fallas, que hay que aceptar todo lo que el esclavo nos da como alimento su debido tiempo, como alimento correcto, que son alimentos de Dios, que jamás, nunca jamás nos atrevamos a discutir el alimento del esclavo, como acabamos de ver en la tarea anterior del 2009. Estas son las contradicciones de esta organización. Y la Watchtower en la asamblea de distrito de 1985, un discursante dijo que un cristiano verdadero debería aceptar todo, y cuando la sociedad le pregunte a él cuán alto debe saltar y cuán lejos, y cuando la sociedad te diga que saltes, lo único que debes preguntar es cuán alto debo saltar y cuán lejos. Imagínense ustedes qué tal fanatismo, y cuán lejos debo saltar. Es lo único que debe preguntar el testigo de Jehová. Cuando la Watchtower le diga salta, él debe saltar, debe saltar y solamente preguntar cuán alto y qué lejos debo saltar. Tal es el grado de fanatismo que tienen los testigos de Jehová, que un superintendente del distrito que está dando un discurso a los ancianos en la congregación que él había ido a visitar, este superintendente del distrito, dirigiéndose a los ancianos, de nombre Bart Thompson, le mostró un libro de color verde a estos ancianos, y entonces dijo a ellos, a este auditorio de ancianos, lo siguiente: si la sociedad le dijera que este libro es negro en lugar de verde, yo diría, ¿sabes?
Yo hubiera jurado que era verde, pero si la sociedad dice que es negro, entonces es negro, pues, punto. Es increíble el fanatismo que tienen los testigos de Jehová. Y otro discursante dijo, de alto rango de la UASA, dijo, yo prefiero estar equivocado en mis doctrinas dentro de la organización que estar fuera de ella teniendo la verdad, como tal como lo han escuchado. Dijo este miembro superintendente de alto rango de la sociedad que él preferiría estar errado pero dentro de la organización que tener la verdad fuera de ella. Ese es el grado de brutalidad, de ingenuidad, de estupidez humana, de la estupidez humana, de la credulidad humana. Si esto lo vemos en la cúpula, en los dirigentes, ¿qué podemos esperar de ellos como instructores? Que te enseñen el fanatismo. Si la sociedad te pide que saltes, lo único que debes preguntar es cuán alto y cuán largo debo saltar. Pero no puedes preguntar más que eso. Obedecer. Si te dicen tírate de un abismo, a ciegas te debes tirar y solo le debes preguntar a qué altura y cuán lejos debo saltar. Eso es todo lo que te permite la Watchtower. Entonces, esta religión hipócrita te dice en 2012 que no debes ser un idiota, un credulón, un ingenuo, y que debes ser sagaz como los de Berea, que investigan todo, y que no te dejes engañar como un tarado. Que creer todo lo que te dicen significa ser un inexperto, un tonto, un absurdo, como lanzarse al abismo porque alguien lo dice. Es increíble. Y que esta tarea de 2012 te está diciendo que creer todo como un inexperto es como el absurdo de lanzarse al abismo tan solo porque alguien lo dice. Y eso fue dicho justamente en esta asamblea de 1985 en Estados Unidos, que un miembro discursante de alta jerarquía les dijo a los de Jehová que si la sociedad te dice que saltes, tú lo único que puedes preguntar es cuán alto debo saltar y qué largo y qué distancia. Es increíble como eso quedó grabado en los anales de esta grabación falsa, de esa exhortación que hizo este miembro de la cúpula de la organización sobre este asunto de saltar sin preguntar nada. La voy a estar publicada en 2012, pues, en forma muy sigilosa, muy solapada, diciendo que es tan absurdo como creer a alguien que te dice que saltes por saltar y te lances al vacío como un idiota, pues. Está invalidando lo que dijo, pues, este discursante en la asamblea de 1985, que te exhortaba a saltar al abismo a ciegas cuando la sociedad te lo pide. Esta es la religión verdadera, amigo. Esta religión de basura para débiles mentales. Una religión que se contradice. Te dice que debes apreciar el alimento del esclavo, que no debes jamás dudar de lo que ahí se pone, ni buscarle fallas, y que debes agradecer a Dios por el alimento que se da ahí. Y cuando uno ve el pasado de esta organización religiosa, su récord de doctrinas cambiantes, tanto como la creación de 1914, su fecha de fin, la fecha de la inspección que hizo Jesús a su templo, que primero fue en 1919, después en 1918, después en 1914, que la gran tribulación empezó en 1914, y después que no, que va a ser para el futuro, que la palabra de ovejas y cabras comenzó en 1914, y eso también está para el futuro ahora. ¿Se puede creer que esta religión verdadera? Que en 1919 Jesús le dio la administración de todos sus bienes al esclavo y le hizo la segunda nominación en 1919 y ahora se dice que se va a hacer durante la gran tribulación. Esa es la religión verdadera, que tenemos que aceptar sus alimentos sin dudar, sin cuestionar jamás este alimento del esclavo, o ese récord asqueroso de ese pasado oscuro de esta religión falsa, mentirosa, engañadora, más falsa que la iglesia católica. Por favor, amigos,
Abran sus ojos y lárguense esa religión falsa. No pierdan su tiempo estando ahí. Esa es mi apreciación honesta para el bien de todos ustedes. No regalen sus años para esta religión falsa, para que se enriquezca a costa de su trabajo gratuito. Tantos construyendo salones de reino sin cobrar nada, con su propio dinero, y se queda la Watchtower con el local. No sean tontos, no se hagan explotar como babosos. Es hora de dejar babosos, es hora de dejar de ser unos babosos, de ser unos tontos, ingenuos, credulones. Usen su cabezota que Dios les ha dado, para algo tienen cerebro, no está para que esté adorno. Piensen con la cabeza, que los están engañando para sacarle la plata, directa o indirectamente, con su trabajo gratuito o con sus donativos voluntarios mensuales, para enriquecer esta cúpula de sinvergüenzas que han usado la palabra de Dios para enriquecerse y ser más rica que muchas religiones, que han sucumbido al amor del dinero, y que es una hija de la gran ramera de Babilonia la Grande. Se ha convertido en su hijita favorita, la que sigue los pasos de la madre, llenándose de riquezas materiales por todo el mundo, con Warwick y hoteles comprados en Nueva York, moteles, casas, en Fishkill últimamente, un complejo de 250 departamentos para Watchtower en Fishkill, pero costó una millonada de dólares. Y así exhortan a ser humildes, a no buscar las riquezas de este mundo, cuando ellos hacen todo lo contrario, enriqueciéndose y yendo a lo que Jesús exhortó, a no buscar las riquezas de este mundo, amigo. La religión es hipócrita. Hace una cosa por un lado, predica una cosa, pero hace otra cosa diferente en la práctica. Haciendo todo lo contrario de lo que predica. Es una religión ultra falsa, hipócrita, manipuladora, que se ha enriquecido yendo contra Jesús, que le dijo al hombre rico: da todas tus posesiones a los pobres y sígueme. La Watchtower ha seguido las riquezas de este mundo y no a Jesucristo. Y esa es la realidad de todos, amigos. Sálganse de esa religión falsa, amigos, y no vuelvan nunca más. No se dejen explotar y sangrar por esta organización que ha buscado solamente enriquecerse a costa de la gente buena y sincera. Muchas gracias y hasta la próxima.